Buena música, señor Don Esteban. Sí, señor, por supuesto. Vea, mi hijo y yo, es una canción muy bonita para hablar de los hijos. DJ, usted que está hablando de música hasta ahora. Gordy, ¿cómo no recordar esta canción interpretada nada más y nada menos que por Jairo Varela? Mentira, es por... ay, espérate, se me fue el nombre de... Javier Vázquez, ole, gracias, presidente, ole. Jairo Varela, pues obviamente el director de Nietzsche, pero Javier Vázquez fue el que interpretó esta canción, que además es parte como de un acróstico, ¿sabes? Eso de mi hijo y yo, eso tiene su historia. Del álbum Sutil y Contundente. Exactamente, algo así, Gordy. Entonces, es una canción divina, absolutamente dedicable. Se dice absolutamente, DJ, absolutamente. Bueno, así también. Entonces, es muy dedicable para todos los padres de familia que quieren saludar a sus hijos porque es divina, es hermosa. Esos éxitos del grupo Nietzsche, qué bien, qué rico suena. Y tienen que ver mucho, sí, DJ, con la noticia del día que ha contado el Dani. En el 2024 Colombia alcanzó la cifra más baja de nacimientos en la última década, Silvia. Según el DANE, entre enero y julio del 2025 los nacimientos siguieron bajando. Además, la tasa de fecundidad en las mujeres en Colombia también bajó, siendo los jóvenes y las jóvenes donde más cae. Escuchen estas cifras, don Nicolás Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, reveló las cifras de mortalidad y natalidad del 2024 y cifras preliminares para el 2025. De acuerdo con el DANE, en el 2024 se registraron 453.900 casos de nacimiento, lo que representa una caída del 12% frente al 2023. Para hablar específicamente en cifras, son 70.538 casos menos. Y en lo que va del 2025, entre enero y julio, según el DANE, se registran nacimientos de 243.870 personas. Hasta el momento es un 6,6% menos de lo que fue en el 2024. Por su parte, la encuesta demuestra una tasa global de fecundidad que en 2024 estaba por encima del 1,1 hijos por mujer. Sin embargo, históricamente es una cifra que está por encima de 2,2 hijos. También, hablando de mortalidad, en el 2024 se registraron más de 275 defunciones, lo cual representa un aumento del 2,3% en 2023. Bueno, ahí están las cifras. Bajan los nacimientos. Sí, bajan los nacimientos. Bien. Y suben los fallecimientos. Lo cual significa, pues, por supuesto, hay muchas formas de verlo, además, que se va a envejecer más la población colombiana, es algo que, por ejemplo, hemos visto en Europa, sí, eso pasa también. También debe ser, por supuesto, un indicador que la gente tiene prácticas de... Lo que pasa es que la gente está entendiendo el mensaje. ¿Cuál mensaje, presidente? El de tener menos hijos. Pues está teniendo prácticas de protección tener sexual. Menos hijos. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer en Colombia? ¿Qué? Menos Bryans. ¿Cómo? Menos niños. Diciendo, por ejemplo, esto. A ver, ¿qué? ¿Qué es eso? Dime. ¿Qué es eso? Es un clásico, oiga. ¿Para qué hijos? Dejarlos sin padre. Y tengo uno que después salir a decir, yo no lo quiero. ¿Qué es esto? Déjela oír, presidente. Es el Ryan argentino. Esa historia pasa. Bueno, muchas gracias, compañero. Por eso es que... ¿A usted no le pasó esta historia también, presidente? ¿Cuál historia? ¿Cómo que no? Pues de King pronto. Clave, King Clave, sí, claro. ¿No le pasó esta historia? Mi corazón lloró. ¡Mi corazón! Hay reducción en los nacimientos. ¿Por qué? Yo ¿Por creería qué? además Pregunta, que ¿por qué? la generación... ¿Qué? Tanto, digamos, millennials y generación Z, que ya es de 30 años, pues generaciones que han pensado en no tener tantos hijos. Más perros, menos por diversas niños. razones, una de esas, pues, obvio. económicas. Tiene razón usted. Más perros, perros, más menos mascotas y niños. menos hijos. Los Sí, hogares son claro. conformados por parejas y 2 perros, güey. Razones económicas. Profesionales. Además, Sí, ¿qué? sí dicen que el mundo se va a acabar porque hay un problema de cambio climático y permanentemente se dice en todas partes que eso puede ocurrir. ¿Qué pasó? No, pues es un discurso que está recorriendo el mundo político. por el cambio climático y por lo que está pasando en el mundo entero, y hay muchas personas que sostienen eso con bases, otros con ideología, pero es un discurso que circula mucho. Pero, y también creo yo que es el costo. Aquí cierro. Pues la economía. Acuérdense que antes podíamos tener familias mucho más grandes, después se redujo por lo menos en Colombia a 2, y ahora muchas personas piensan que eso
es muy complicado Lo que pasa es que mantenerse. no sé, por lo menos mi generación, uno piensa mucho en el costo de tener un hijo y en realizarse en otros aspectos de la vida antes de eso. Además, también, por ejemplo, no sé, yo no puedo hablar por el caso de las mujeres, pero también no es una urgencia el tema del matrimonio como era antes. Y el matrimonio joven, matrimonio antes de los 28 años, 30 tener años, hijos por tampoco? ejemplo. Lo de tener hijos tampoco. Entonces, no es una prioridad, como que hay otras prioridades. Eso por un lado, yo me imagino entre quienes tienen un poder medio alto adquisitivo, y también hay gente que se está cuidando más, o sea, están teniendo menos hijos y seguramente hay campañas de, no sé, educación sexual que han calado de pronto, no sé, pero No, y la gente, también pues, el empoderamiento de la mujer. el que ya- Totalmente. claro. Totalmente. Pues yo no quiero tener una familia, no Sí. me Más interesa independencia. eso. Más independencia. Hasta 2.200 millones de pesos le puede costar criar un hijo hasta que sea mayor de edad. ¿Cuánto? 2.200 millones de pesos. Con razón no lo crió, hola. Según el DANI, los nacimientos van en caída libre en este Son estudio, 500.000 como nos dólares. decía, ¿cómo? $500,000. $500,000. Se registraron 445,000 natalicios, la cifra más baja desde que el DANE tiene registro, ¿no? El dato de 33.4% más bajo si se compara con el dato de 2014, es decir, es el más bajo. Y uno habla con las nuevas generaciones y no, digamos, No están en sus planes. en muchos No, de los no. casos no está en su prioridad tener un hijo, Sí, claro. como de pronto estaba en nuestra Claro, generación. y lo Pedro. que decía Esteban hace un momento, casarse era una urgencia en La la urgencia familia. antes de los 30, además. Y eso ya hoy Era no la existe. realización de las Igual, mujeres, ore, además. Igual somos muchos He hermanos, oído ya esto también, también. es justo, pues. Uno He que- oído esto, que algunos no quieren tener hijos, pero sí quieren adoptar. Sí, también. Un hijo. Sí, señor, sí, Eso señor, claro. Don Eso Álvaro. lo digo mucho. Esa reducción de la población es económicamente muy delicada en el largo plazo. Colombia pues no está en la situación de países como los europeos o Japón, con un gran envejecimiento, pero pues ya dejamos de ser un país con población muy joven. Y los cálculos son que en 10, 20, 30 años es muy delicado esa reducción. La única solución que hay, fíjese lo que es la vida paradójica, es la inmigración. Y los países como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, están teniendo muchos problemas para recibir la inmigración, pero países como España la están atrayendo mucho y es una razón de su crecimiento económico superior al resto de países, porque no tienen las diferencias culturales que tienen los otros países al venir nosotros de ser colonias españolas. Colombia en unos años va a agradecer enormemente la inmigración venezolana. Sí. Porque eso reemplaza los hijos que no tienen los colombianos, pues han llegado de Venezuela. Mire, el estudio es de la Universidad EAN. La escuela El de costo Administración promedio de de la Negocios. Escuela de Administración de Negocios. El costo promedio de tener un hijo oscila entre 1.200 y la de EAN que queda ahí en la carrera 11 con calle 76. al lado de su Ah, madre. ya, ya. Espléndido teatro tiene. Y una gran universidad. No, es que la universidad la modernizaron, está espectacular. Está muy bueno. El costo promedio de tener un hijo oscila entre 1.200 y 1.600 salarios mínimos mensuales. Esto con el monto de 2025 es de 1.4 millones, es equivalente al rango entre 1.700 millones y 2.200 millones de pesos. Haga cuenta, usted, señora Lorena, usted, señora Silvia, las mamás tienen un hijo con su señor esposo y tienen que alistar esa plática. No solamente la plata, el tiempo, la dedicación, hacer también una pausa en lo profesional, no en medio de todo, ¿no? Porque usted durante el embarazo puede seguir normal, eso no es una enfermedad, pero obviamente tiene que tener ciertas prevenciones y tener ciertos cuidados, pero ya después cuando entra la licencia de maternidad, usted profesionalmente tiene que hacer una pausa que muchas mujeres no las contemplan en su vida, ¿no? O sea, que muchas dicen, yo en este momento no estoy para tener hijos porque quiero y tengo unas proyecciones profesionales, entonces no me interesa, mi prioridad no como hace tantos años que era mi realización ser mamá, hoy en día es ser profesional, tener mis cosas, viajar. De sus amigas, Silvia y Lorena, de su gente, de sus amigas, ¿está en la prioridad ser mamás, Silvia? ¿Sí? Que todas se reúnen y digan, sí, ¿está prioridad ser mamá o ser primero profesional o realizarse, Lorena, como persona antes de ser mamá? Pues lo que pasa es que Lorena y yo ya estamos grandes, pues digamos, pues sí. no, ¿Cómo así? pues no, pero- no pertenecemos a esa generación de mujeres de 20, de 20 y pico que todavía están pensando en ponerle o darle prioridad al tema de la carrera o del trabajo, eso. Pero le digo, hoy la mitad de mis amigas tienen hijos y la otra mitad no.
La mitad tiene. Exacto. Y Si es eso, un grupo de amigas. si eso le Estoy funciona, seguro que no también. tienen más ¿Todas de son, dos hijos. ¿Todas son mamás? No todas son mamás y las otras no son mamás porque no quieran, o sea, sino porque de pronto fue No, tú- pasando el tiempo y no- y los hombres no como que no hubo donante, no, digamos. ¿con quién? Jorge, le aseguro que Pero no sí. fue como una No, ¿con decisión de, es que yo no, Es que- definitivamente es que la no, que es responsabilidad- respetable, o sea, hoy en día también es válido decir no quiero porque no está en mis planes, casan. no lo quiero hacer Pero además le aseguro que y esa no, los- no es mi realización. las que tienen hijos de las amigas no tienen más de 2 hijos. No. Tienen seguramente No, no, uno, no no. tienen Uno. más de Máximo 2 hijos. dos. Pues es que mi abuela, la mamá de mi papá, tuvo 12 hijos. No, es que era Uy, es 4 que murieron. antes era- Quedaron 8 hijos. Muy duras. Por supuesto, cuando vemos estas cifras del DANE, es diferente. Ya después vinieron mi papá y sus hermanos tuvieron de a 3 y de a 5 hijos. Hoy en día se tiene 1 o 2 hijos. Sí, Amigos dos suyos, ya son- amigos tres suyos máximo. todos son papás y mamás. No. ¿En su generación? Mire, No. ¿Por qué? No, pues no están los planes, la verdad, de casi Ore, pero nadie. De sus amigos y amigas, ellos están diciendo que la mitad más o Tengo menos, por ahí- Lorena y no, Silvia, ni- suyos. no, muy pocos. ¿No? No podría ni siquiera dar un porcentaje, pero tengo algunos amigos que tienen hijos, sí, pero es la minoría. Señor. no, quería decir que el único continente que no Y reduce por sus- descache. que no reduce la natalidad es África. China hizo una política muy Vámonos para fuerte allá. de reducir, pues porque eran superpoblados. Ya eran demasiados. Y ahora están volviendo a incentivar para que puedan tener Yo hijos sí, en China. Y yo en sí. África es el único continente que Yo me no casé en bajó. el año 96 y fui papá en el 98. En esa época nosotros, Pedro, creo que estamos de Sí. acuerdo y creo que Álvaro también y creo que Felipe Zuleta y todos Yo estoy de pensábamos ser acuerdo papás. contigo. ¿Usted Siempre. pensaba ser papá? Sí, señor. ¿Sí? Toda la vida. ¿Tú También. pensabas ser papá? Ahorita, yo lo que pienso, hermano, Tarcisio. es que no importa el número, hombre, sino que se dediquen de verdad a los hijos, porque no hay nada como una buena mamá. Sí, Claro. señor. Sí, señor. Estoy totalmente de acuerdo con usted y eso es clave para la vida. Claro, Una buena total. mamá y un Sin buen eso no papá. puede uno vivir, Papá, digamos. y entonces. ¿Qué pasa, presidente? Que las compañeras que tenemos hoy en día pues se nos casan, así como su Silvia. Silvia, ¿Qué le pasa? Que está abrazando a Silvia. Porque abraza a Silvia, Silvia la se, perdimos. Silvia se retiró. ¿Qué? ¿La perdieron? Y la perdimos nosotros. No la perdimos porque Hablando si de buen acá, papá. acá está. Santi, pero cuando te casaste por primera vez, ¿pensabas ser papá? Sí, uno estaba pensando ser papá o no. ¿Sí? ¿O no? No, yo no. No. Yo creo que seguro que no. Llegó porque llegó. está regalando Lo mío fue accidente, sí, ya después sí decidimos el segundo y después ya vino el tercero, pero en un principio no. No. Yo sí les digo Yo que también. en la mayoría de casos de mis amigos y de la gente de mi generación, sí todos pensamos en la casa. Pero son generaciones diferentes. Ahora, Claro. no todo el mundo piensa igual. Tengo, por ejemplo, otra amiga que no consiguió una pareja y lo que decidió fue tener a su hija ella sola. Sí. También. No hay Está. donante, gordito. Madre Sí. soltera. Decidió ser También muy madre respetable. soltera, hizo un procedimiento Pero es que largo, mire, ya que pero estamos ahí hablando- está, y habla- tiene a su hija. Hablando de estudios, hay un estudio de la Universidad de La Sabana que habla de, esto es escandaloso, el 80% de los niños nacidos en Colombia son criados solo por las mamás. Sí, claro. Significa que como el papá se vuela y se No, es que va, eso es lo- Es terrible. las mujeres Brian. pues Es ya terrible. tienen más responsabilidad sexual en ese tema precisamente para no quedarse solamente con el lío. Yo tengo una pregunta ahorita. Entonces, por ejemplo, uno podría decir que una persona como, digamos, Ricardo Rego es padre cabeza de familia. Hombre. Padre, Hombre, cabeza no, de él está familia, casado no. con Lorena y Conmigo tiene un no, bonito matrimonio. no, conmigo no, Lorena, con su otra. señora, Ah, que Lorena sí, su después esposa, va a aparecer Ah, el Lorena la pulso, de Ricardo. pulímetro y todo eso. y No, yo no Lorena. consigo nada con él. Lorena, la de Ricardo. Pues ahí Pero está. ¿sabe qué? Sí. Eso que dice Esteban se Esteban, llama. que... Esteban, sí, mucho Esteban, gusto, ¿cómo te va? Hola, Es ¿cómo que estás? ella se fue ¿Qué? 3 días, ¿Cómo pero estás? se olvidó. ¿Cómo Se estás? olvidó, se ¿Cómo olvidó. te va? Mucho gusto. ¿Qué Esteban problema? Hernández. Qué gusto conocerte. Todo lo Que que la habló promuevo, y la he todo. defendido, todo, de verdad. Lo que yo les dije. Tiene nuevos amigos. Eso es eso, claro. Pero Jorge, No, no, no. ¿Qué dijo? Yo tenía mis dudas. Ajá. Pero, ¿En por qué no la haya vuelto a ver? ¿Y Es qué porque pasó? era por agrieras. Sí, por ahí, unas agrieras por ahí. Pero ¿sabe qué pasa? Voy, Santi. Que los hombres que tienen también que compartir la maternidad, porque esto no es un rol solamente de las Que mujeres. hoy en día lo hacen. Claro, O sea, 3 pero meses porque, más, 3 porque meses. hay, porque los cambiadores o cambiaderos de niños solamente están en los baños de mujeres, porque no pueden estar en los baños de hombres. Ya hay por eso baños familiares. Exacto, los precisamente para baños eso, familiares. claro. Entonces digamos que ese rol hoy ¿Cómo en así uno día puede cambiar los niños? Pero, Lorena, voy a cambiarles cambia el pañal. voy a hombre. litigar en O causa sea, propia. ahí tiene que ser, sí, claro, son labores muy de la mamá, pero porque todo se tiene que Pero- ser pero- recargar en ella. Lorena, la píldora
que pues fue el anticonceptivo para que las mujeres dijeran si querían Quiero o no, o no, y sí. podían hacerlo, Pero que ¿cómo llegó fue en la los frase? años, que llegó en los años 60. 60. Sí. Esa generación, digamos que fue la de mi mamá. Claro. Esa generación no logró parar y digamos ser más independiente. Ajá. La siguiente generación, que ya fue la mía, es decir, yo creo que ahí sí hubo mucha relación entre la mamá y el papá para cuidar el hijo. Yo pertenezco a esa generación Sí, donde sí, claro. a Fue mí en sí me sociedad. metieron en eso. Sí, a sí, mí sí. la anterior Usted sí no. hizo parte. No, la anterior no. cero. Rol de mamá. Que fue la primera de la píldora. Sí. La nuestra sí ya nos metieron más en los cuidados de la casa y en Y hacer así tiene que cosas. ser. Hay muchos factores y uno lo puede ver. Hay que mejorar eso, estoy de acuerdo. Totalmente. Si uno lo ve, Pero, digamos, señores. Románticamente, pues buenísimo que no haya tanta gente en el mundo, Gordi. para el medio ambiente una cantidad de cosas, eso es buenísimo que no haya tanta gente, que baje la fila en Cres. pero para el sistema económico en el que vivimos, en todo el planeta, Sí, que es sí, capitalista, pues obviamente que esto va a ser un lío más adelante. Gordi, ¿Qué pasa? hay más canas que cunas entonces, Hay Gordi. más canas ¡No que puede cunas. ser! Sí, señora, hay más canas. Señora, entonces, el DANE confirmó que en el 2024 se registraron 453.901 nacimientos, como nos contaban, lo que representa una caída del 12% frente al 2023. Entonces el tema es ese, vamos a hablar de eso con los oyentes. Hablemos de eso con Jorge. ustedes, nuestros oyentes. Santi. perdón, Santi, que no te... Perdón, no. No, que digo que también en eso influye que es que las generaciones nuevas, pues esa definición del matrimonio ha cambiado mucho. ¿no? Mucho, Entonces, bien, total. las sociedades modernas, digámoslo ahora, pues están más abiertas a otras cosas que a un matrimonio así. Digo, las relaciones son muy cambiantes, duran pocos meses. Exigirle Sí, matrimonio. a la mujer que tiene que buscar una familia, pues ya creo que los papás no están en eso. O sea, eso ha cambiado mucho y eso también yo creo que genera que pues Sí. que nadie quiera una relación ve seria. usted ¿no? convivencia, ve El rol de la mujer en la usted sociedad. madres solteras, como decía el Silvia, rol de la mujer. ve parejas que no se van a casar ni por lo católico ni por lo civil, ve madres que Sí, tienen exacto. su hijo sin el papá, exactamente Sí. con una... Solas. 80%. Es más, yo de creo los hijos en Colombia hasta son las tasas de madres divorcio yo solteras. creo que han subido. Muchas personas que viven con mascotas también, que es Claro. otro fenómeno que se está dando. Y finalmente, en los costos, 2.200 millones le puede costar, según este estudio, 2.200 un hijo hasta que millones. sea mayor de edad. Lo Por eso importante- van en caída libre los nacimientos en el 2024, según el DANE. Lo importante es respetar la decisión de cada Ah, quien. sí, claro. Y eso sí, no andar preguntando, ¿y para cuándo el niño? ¿Y van a tener hijos? ¿Y quieren tener hijos? Usted está en Eso no parejita, se- ¿y eso para no se cuándo pregunta. se casan? Apenas se Eso no casan. se pregunta, ¿Para cuándo ¿no? el Sí, niño? esa va primero, después de y la morir. ¿Para parejita cuándo la para parejita? cuándo? No dejen tranquilos. Ellos verán. Eso verán. pasaba Eso es mucho antes, ¿no? Esa presión innecesario. social. Hoy me Presión encanta que las social. mujeres Sí. mandan pa'l carajo Sí. a los que les hacen siquiera un comentario así en broma, como de ¿para cuándo el hijo? ¿Para cuándo la parejita? Entonces, la pregunta para de- los oyentes. De eso vamos a conversar con ustedes, nuestros oyentes. Nuestra razón de ser de los hijos, de lo que es tener hijos, qué es típico de los hijos, para que tanto mamás y papás que nos escuchan se desahoguen y también todos somos hijos. Entonces pueden enviarnos notas de voz al 320-996-0331 y nos cuentan qué es típico de hijo y sobre todo típico de hijo en Colombia. 320-996-0331. Bueno, y nosotros que teníamos la esperanza de un nuevo bebé en la mesa. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿De dónde Al habla? parecer lo de Lorena no era lo que tenía. No cuajó. ¿Cómo? ¿No pelechó? Pero No ¿cómo puede ser. así? No cuajó. Espérese. ¿Está embarazada? Felicitaciones. No. Desmístalo de una vez. Diga, la perdimos, pues, como al estilo presidencial, la perdimos. No, hombre. Cada uno no se hace ha casado todavía Lorena. Entonces, irrespetable para eso. Ahí está la pregunta para los oyentes, se la propone don ¿Típico Esteban. de hijo? Típico de hijo. Uy. Típico de Ser hijo. hijo no es fácil, ser hijo no es Típico fácil. de hijo, Chumense. No olvide escribir al 320-996-0331. Así ¿Y esa todos. es la prima de Ignorita? Sí, sospeché. ¿no? La Ah, chinita sí. también está. Hola, profe. También divina. 2996. Y la ¡Ay, vice- entró! La vicepresidenta Había también. mandado La la prima. vicepresidenta. Bueno, quiero decirle a todo en pobre. 4:40, señor. A propósito, está hoy El candidato y director del DANE, Juan. Claro, el candidato a la presidencia que estuvo al frente del DANE, nuestro Juanda. Juanda, ¿cómo le va? ¿Usted a qué cree que se debe esta caída en los nacimientos? Hola, mi querido Stevie, huevón. Un saludo para ti y para todos los miembros de la mesa.
Pues, ¿a qué se debe esta caída? A que los colombianos ya no hacen el cuchi. ¿No? No, en vez de hacer el amor, hacen la fila en la EPS, hacen viajes pero llevan la suegra, o hacen lo que sea para no quedar en embarazo. Uy. También hay un dato que dice que muchos colombianos prefieren complacerse a sí mismos a buscar relaciones con otras personas. Ah, no, mentira. Prefieren complacerse a sí mismos que Sí. buscar No, pero relaciones ese con dato otras es pura personas. paja, güey. No me diga, güey. Además, lo que dices. Además, hola, Santi. Además, ya los niños están siendo reemplazados por hijos perrunos y gatunos. ¿Y cómo será, Steven, que en Colombia ya hay más perros con nombres de humanos y menos humanos con nombres de perros? No me diga, ¿en serio? Claro que sí. ¿Usted tiene esos datos estadísticos, Juanda? Tengo esos y muchos más. A ver, Teniendo ¿cuáles? en cuenta la encuesta del día, que es típico de hijo, voy con los siguientes datos. A ver, ¿cuáles? Según el Instituto de Estadística de Harvard, Oxford, Michigan y The Dinner, o sea, el SENA, el 87% de los hijos dicen, ya voy, y nunca van. Ay, típico de hijo, vea. confirmo. Según Verdadero. Hola, Tarsi. Según las universidades de Cleveland, en Ohio, y de Cleveland, en Soacha, el 95% de los hijos llegan con hambre justo cuando ya se ha terminado de arreglar la cocina. Ay, no me diga. Y según las universidades de Stanford, Stalingrado y de Stanford, caras todas las universidades, el 100% de los hijos cree que la plata crece en el cajero automático que sale de ahí mágicamente. Claro. Bueno, un abrazo para ti. Déjelo así, Los señor. espero Tan a querido. todos en candidato. mi campaña. Un abrazo. 453 nacimientos en el 2024. Cae la tasa de nacimientos en Colombia, según el DANE, una caída del 12%, que es típico de hijo. Opina usted, 329-9603-31, aquí en Blue Radio. Oscar Iván Castaño es Voz Populi.